Vamos a ver la producción en la economía, el Producto Nacional y las cuentas nacionales. Los llamados sistemas de cuentas nacionales, desarrollados en las últimas décadas, han supuesto una de las contribuciones más importantes para el conocimiento de la economía y para el diseño de las correspondientes políticas económicas. Así se ha reconocido al conceder el Premio Nobel de Economía de 1971 a Simon Kuznets, su creador en su momento de las cuentas nacionales. Piénsese que en la época de la Gran Depresión de los años 30 no existían todavía estos sistemas de cuentas que hubieran permitido un mejor conocimiento de la realidad económica del momento. En su lugar había simplemente distintas estadísticas de producción de cada uno de los sectores, pero solo se podía tener una visión rudimentaria sin la integración de las tres visiones propias de la actual contabilidad nacional: la oferta, la demanda y las rentas. Se institucionaliza en la conferencia de Bretton Woods en el año 1944 y en Estados Unidos se comenzó a publicar el PIB para el año 1947 y en España para 1967. Veamos la producción en la economía. La actividad económica requiere los tres factores clásicos de producción: el trabajo, el capital, es decir, el utillaje, el equipamiento, en cada caso, y la tierra o el espacio físico. Todo ello imprescindible para cualquier actividad económica. Por lo tanto, el Producto Nacional será la conjunción de estos tres factores. Por una parte, los recursos naturales no son reproducibles y ampliables a voluntad frente a la concepción más tradicional, que era algo estático. No, es algo cuya conservación exige con frecuencia gastos considerables. Aquí surge toda una corriente importantísima en la economía sobre el medio ambiente y sobre aspectos ecológicos esenciales para la sostenibilidad de la creación de producto precisamente nacional. Por otra parte, tenemos la fuerza de trabajo, algo bien claro y conocido, pero interesa resaltar que lo importante es su calidad, es decir, en términos de condiciones sanitarias, nivel de educación, formación, etcétera, que sería el enfoque moderno de la teoría del capital humano. ¿Qué es más importante que la cantidad? Las horas de trabajo aportadas. Esto puede parecer una verdadera obviedad hoy día. Por supuesto, lo importante será la calidad y no la cantidad. Casi la cantidad te estorba porque hay mucho desempleo. Sin embargo, esto a lo largo de la historia del hombre no ha sido así. Hasta aproximadamente el momento en el que surge la invención de la máquina de vapor, y sobre todo en los siglos anteriores, lo importante era la cantidad. Por eso las naciones se embarcaban en importantes guerras para capturar mano de obra de los países vecinos. Pero hoy día, naturalmente, no es así, afortunadamente. Por otro lado, tenemos el capital productivo, que lo podríamos definir como el conjunto de medios de producción producidos y que reviste dos modalidades. Por una parte, el capital fijo, es decir, el equipamiento, utillaje, maquinaria, instalaciones, plantas. Su vida útil se extiende a una pluralidad de periodos en el proceso de producción frente a la materia prima que se extingue dentro del proceso. Y además existe otra modalidad de capital productivo que sería el capital en existencias. Insistimos en ello porque esto tiene una más difícil comprensión. Podemos pensar, ¿por qué cuando resulta que aumentan los stocks, este sería el capital en existencias, los inventarios, los stocks de los empresarios en sus almacenes, se considera que eso es capital, que eso es inversión, cuando realmente han aumentado los stocks simplemente porque no lo retiraba la demanda, porque la situación era mala? Bueno, pues realmente será un stock no planeado, pero realmente la economía en su conjunto sí ha invertido en existencias. Esto tendrá su importancia a la hora de interpretar algunos epígrafes del cuadro macroeconómico para analizar la situación de la economía en cada momento. En definitiva, el Producto Nacional será la conjunción de la interacción de los tres factores de producción que señalamos aquí: los recursos naturales, el trabajo y el capital productivo. Podremos considerar que hay toda una cultura que nos ha venido incluso de la enseñanza en los colegios, que primaba la importancia
para producir más producto nacional, valga la redundancia, la importancia de los recursos naturales. Así se decía, los países ricos son aquellos que tienen recursos naturales. Bueno, esto es algo que todavía lo podemos oír todos los días en los telediarios. Cuando se habla de un país que tiene enormes recursos naturales, bien sea petroleros o de otro tipo, y se dice, lástima de país con lo rico que es, y sin embargo no genera suficiente renta para su población. Bueno, ¿por qué decimos que es rico el que tiene recursos naturales? Vamos a ver un poco los criterios para ver los países que pueden considerarse más productivos o menos productivos. La fuerza de trabajo es evidente que es muy relevante, la cualificación de esa fuerza de trabajo, los niveles de educación, esto es algo de importancia creciente en estos momentos, y también se ha hablado del capital productivo. Pero claro, esto es todo muy relativo. El capital productivo, es decir, el conjunto de instalaciones y de fábricas, por ejemplo, Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue virtualmente destruida. Todas sus fábricas fueron destruidas. Sin embargo, en muy pocos años, bien es cierto que con ayuda exterior y tal, pero en poco tiempo reconstruyó sus fábricas incluso con una tecnología mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque las fábricas, los planos estaban en las cabezas de sus ingenieros. Por lo tanto, seamos muy prudentes a la hora de primar uno u otro factor de producción. Bueno, los factores estos de producción clásicos, hoy día los llamaríamos de una forma más actual, recursos naturales a la tierra, recursos humanos o capital humano al trabajo y capital físico al capital en sí. Que no estamos hablando de capital financiero, es obvio, sino capital en sentido económico. Bueno, todo ello, esta mezcla de los factores, a un nivel determinado de tecnología, naturalmente los mismos factores no se mezclarán de la misma forma y generarán el producto de la misma forma con una tecnología que con otra, con la tecnología de hace 15 siglos que con la actual. Y además con una determinada calidad institucional. Me gustaría resaltar en unos minutos la importancia del factor institucional. Una de las preguntas básicas que se topa cualquier persona que se asoma a la economía es ¿de qué depende la riqueza de las naciones? Esto de riqueza lo estoy diciendo estrictamente con la terminología de Adam Smith, que como sabemos se considera el padre de la economía más académica, ¿no? Lo que pasa es que él no llamó al libro La riqueza de las naciones, sino una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Hoy día, esto fue el año 1776, hoy día se acaba de publicar hace pocos años otro libro que también se cuestiona lo mismo, y es ¿cuáles son los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza? Es la gran pregunta que se hace la humanidad. ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué unos son ricos y otros son pobres? ¿Por qué unos no pueden ni siquiera alimentar a su población y otros, en cambio, nadan en la abundancia? Bueno, pues esto es clave el papel hoy día que se da a la calidad institucional. Esto de la calidad institucional, las instituciones, son simplemente las reglas de juego de una sociedad. El premio Nobel de Economía Douglas North en 1993, le dieron el premio, es el fundador de la escuela llamada Nueva Economía Institucional, pone énfasis en los aspectos de las instituciones, que son simplemente las reglas de juego de una sociedad. En economía es un concepto genérico, la forma en que se relacionan los seres humanos de una determinada sociedad o colectivo buscando el mayor beneficio para el grupo. Por tanto, hay reglas formales, que serían las de carácter normativo y legal, la Constitución, las leyes, los reglamentos, etcétera, y esto es lo que cabría esperar. No es cuestión de tener mejores reglas, mejores legislaciones formales, aunque son muy importantes y destacan dentro de estas las que avalan la seguridad jurídica, es decir, los organismos reguladores, el sistema judicial, etcétera, sino que hay que poner énfasis en las reglas informales, es decir, los hábitos y costumbres del colectivo que señalan el grado de cumplimiento de contratos y reglas y normas, también los sesgos de los que han de aplicar las reglas y sus irregularidades. Es decir, es muy importante la calidad institucional medida por si el público guarda las colas correctamente, y eso no está en ninguna regla, si respeta los
tops en las carreteras, etcétera, es un conjunto lo que determina la calidad institucional y no solamente emitir mejores o peores leyes o tener un diseño institucional, formal, legal de más complejidad o de menos complejidad. Por lo tanto, un enfoque integrador, volviendo al Producto Nacional, consideraría que la producción o el incremento de la producción, la Y mayúscula se usa como renta, producción, etcétera, estará en función de los recursos naturales, del capital físico, de la tecnología, de los recursos humanos y de la calidad y estabilidad de las instituciones. Por lo tanto, el Producto Nacional, que ya lo hemos aproximado, tendríamos que definirlo como el valor total de la corriente de bienes y servicios finales generados en una economía por unidad de tiempo. Lo que nos interesa es ver cómo podemos cuantificar todo lo que produce la economía en un momento determinado. Lo que pasa es que la economía produce cosas muy variopintas, que son muy difíciles de medir, porque produce unidades de barcos junto a gramos de la industria farmacéutica, toneladas de cemento, servicios financieros y de educación, es decir, cosas muy variopintas. Por lo tanto, ¿cómo podemos medir todo ese conjunto de cosas y llegamos a esta definición? Simplemente decimos que es la corriente de bienes y servicios por unidad de tiempo. Es decir, estamos hablando de una variable flujo, que es muy distinto de una variable stock. Insistiremos mucho en este curso, porque gran parte de los errores se deben a confundir el flujo es por periodo de tiempo, del stock, que es un nivel determinado, es una variable fondo. La demanda será una variable flujo, la mayor parte de las variables en economía son flujo, pero tiene sentido por tiempo. No es lo mismo consumir 1 kilo de café al mes, al año o a la semana, si no decimos. En cambio, el stock es a un nivel determinado, a una fecha determinada. También decimos que en la definición hablamos de bienes y servicios finales. Esto es muy lógico para no confundirlo con los terminados, para evitar simplemente la doble contabilización. No contabilizar el valor del coche y además contabilizar los neumáticos que lleva ese coche, simplemente. Y luego finalmente nos encontramos con que el gran problema de uniformar en una cifra todo el producto variopinto y heterogéneo que produce una economía lo hacemos a través de una valoración. Y con lo cual llegamos a una sola cifra, que será la cifra de Producto Nacional. Pero, ¿cuál es la norma? ¿Cómo estimamos ese valor? Y entonces la solución es, bueno, pues estamos en una economía de mercado, demos el valor de mercado, usemos los precios de mercado. Esto que parece una solución brillante, y una solución que nos da la fórmula ideal para llegar a una cifra de producto, sin embargo, es una de las fuentes más importantes de problemas en la utilización del Producto Nacional, como lo veremos. Por muchas razones, porque hay muchas cosas que se producen y que no tienen precios de mercado, porque el precio de mercado, ¿por qué tiene que significar la contribución de ese sector o de ese producto al Producto Nacional? Quiero decir, si en un momento determinado aumentan los precios de los tomates, querría decir que ha aumentado el Producto Nacional. Sin embargo, simplemente han aumentado porque son escasos, porque se han producido menos, con lo cual debería disminuir el Producto Nacional, no aumentar. Bueno, hay muchas razones por las que la solución de precios de mercado es cómoda, pero plantea muchos problemas que tenemos que saber interpretar, como hemos comentado.